Hola, muy buenos días a todos. Buenos días, Ricardo, ¿cómo estás? Hola Iliana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, pues. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo te va? Aquí muy bien también, ya un poco o bastante oscuro. Ya vamos a cambiar el horario a nuestro horario normal, pero sí, ya noto la diferencia aquí en la mañana. Sí, sí, sí. Por acá estamos en un cambio opuesto al que tú estás experimentando. Sí, ¿verdad? El amanecer es más temprano por acá, digamos, en primavera. En primavera, es cierto. Bueno, pues hoy tenemos un tema muy interesante que es sobre la ascensión y vamos a hablar un poquito sobre realmente todos nosotros estamos yendo hacia ese punto, estamos en el camino de la ascensión, pero nos gustaría tener esta plática para tener claro, sobre todo ahorita que estamos en esta transición y estamos buscando ir hacia una vida más plena, llena de amor, de inspiración, y qué significa la ascensión en todo esto, ¿no? Sí, ¿Qué opinas sobre la ascensión? interesante el poder ahí platicar o compartir con nuestra audiencia, digamos. ¿Cuál es la diferencia entre un ser ascendido y un ser despierto, por ejemplo? Que es lo que de alguna manera marca el tema de hoy. Y bueno, Inelia ha desarrollado en varias ocasiones lo que significan estos conceptos y cómo nosotros los podemos ir incorporando en nuestra vida cotidiana. Eh, la primera vez, digamos, que yo lo vi en el curso de Ascensión 101. Y es bien interesante ahí lo que ella plantea, digamos, en donde, tal como tú lo mencionabas, digamos, estamos en un proceso en donde como dualidad, digamos, como fractales de luz, estamos experimentando estos aspectos, digamos, de ascensión, en donde una parte, digamos, nos hemos sacado el velo del olvido, como para entrar en un estado de una conciencia un poco más ampliada, reconociendo que hay aspectos físicos que nuestro ser, digamos, no es solamente nuestra fisicalidad, digamos, sino que hay aspectos más allá de eso. Y eso de alguna manera es lo que podría caracterizar lo que es un ser despierto. Y por otra parte, el ser ascendido es como la experiencia de un estado de unidad, que es una especie de sello vibratorio, es una vibración, partiendo de la base de que todo es energía. Entonces, un ser ascendido es la experiencia del estado de unidad y ese estado de unidad es como bien particular de poder experimentarlo 24/7, digamos, en forma continua. Por lo tanto, existen una variedad de herramientas las cuales uno puede acceder y ponerlas en práctica para poder ir propendiendo, digamos, en este recorrido, en esta transición principalmente, de mantenerlo lo que más uno pueda, digamos, en esos estados, en la medida que los alcance, digamos, teniendo presente que hay un estado del ser despierto que justamente está en ese proceso de propender a esos estados de conciencia más ampliados, de conciencia del estado de unidad, digamos, reconociendo que es todo y no perdiendo de vista que es una individualidad, digamos. Y ahí se produce un aspecto re interesante porque nos podemos dar cuenta, tomar conciencia de que, al menos de mi parte, sería interesante experimentar, sentir esa experiencia de unidad y de la persona que somos al mismo tiempo, digamos. Sí, siempre me llama mucho la atención esta palabra cuando Inelia sacó
el curso de Ascensión 101, ¿verdad? Y así se llamaba su sitio también, ¿no? Eh, Ascensión 101. Sí, Sí, ya no me acuerdo, fue hace tanto tiempo. Ascensión 101. Ascensión Sí, 101. ese es el sitio. Sí, y porque, bueno, como yo crecí católica, la ascensión o el concepto de ascensión yo lo tenía o sea, era un concepto religioso para mí y la ascensión se tomaba siempre en términos de es alguien ascendido, o sea, alguien que subió al cielo en cuerpo y pues así lo dice, ¿no? En la Biblia, alguien que sube al cielo en cuerpo y que tú lo ves subiendo. Y yo decía, pero ¿cómo? Siempre me explica, pero cómo, o sea, ¿cómo? Y nunca realmente, bueno, y no me acuerdo que mencionen que uno puede ascender, ¿verdad? Que tú puedes ascender. Eso era como Jesús o María, porque eran los santos de los santos, ¿no? O alguien mucho más superior que nosotros. Y a mí me llamaba mucho la atención cuando Inelia sacó esto, ¿verdad? La Ascensión 101. Y yo, a ver, ¿de qué se trata? Como que quería entender más o me imaginé, bueno, si esto se trata de que te van a enseñar a ascender, pues, ¿qué es? Y yo antes ya había empezado a leer sobre el cuerpo arcoíris, bueno, creo que se llama así en español, pero que es como una ascensión, supongo, yo en mi interpretación porque también en ese tiempo la mayoría de los libros que estaba leyendo eran en inglés y hace 10 años mi inglés no era De hoy. bueno, ¿verdad? Entonces como que trataba de entender muchos términos y era un libro em, budista y que hablan le llaman de Rainbow Body y que muchas veces es como ascender, así que es como yo lo interpreto, que tu cuerpo llegas a un nivel de ascensión que te transformas. Yo me imagino ahora que eso se refiere con esto de la quinta dimensión, ¿no? Que nuestro cuerpo, ascendemos en cuerpo y en conciencia eh, hacia una nueva realidad, donde somos más capaces, tanto como espíritu o nuestra alma, como nuestro cuerpo. Pero por eso me llamó mucho la atención cuando vi Ascensión 101, porque supuse que se trataba de eso. Y es interesante, como dices tú, ¿verdad? Es como ir paso por paso expandiendo nuestra conciencia, pero bueno, o sea, es expandir nuestra conciencia, pero también vivir en ese estado de conciencia. Porque como dices tú, un ser despierto, o sea, puedes ser despierto, puedes estar consciente ser consciente de que, ay, estoy cayendo en bajas frecuencias, me estoy enganchando, o, está pasando esto en el mundo, o nos están manipulando. O sea, tu conciencia puede estar expandida, que puedes darte cuenta de cómo funcionan las cosas, dónde está la energía. Sin embargo, no significa o no es igual a ser un ser ascendido, ¿no? Porque cuando eres un ser ascendido es tu conciencia, pero es un estado de ser también. Pasas de la depresión a la felicidad o al sentirte contento. Entonces es como pasitos, pero es un estado de ser, ¿no? Y esa parte se me hace muy interesante porque yo me he dado cuenta, por ejemplo, una vez estaba visitando a una amiga y pues ella es un ser despierto, o sea, ella tiene tanta información. Sin embargo, me acuerdo que íbamos manejando por la ciudad y, y bueno, había un montón de tráfico y de repente se le atraviesa a alguien y, ¡ay, hijo de tu no sé qué! Bla, 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 bla. Y yo me sorprendí, ¿verdad? Yo dije, ¡ay, qué pasó! Y me dice, ¡ay, esta gente! No sé qué. Íbamos hablando de algo elevado, por así decirlo. O sea, como que hay una diferencia, aunque seamos seres despiertos, no significa
que a lo mejor nuestras acciones en nuestra vida están en un nivel de ascensión donde queremos estar, o un nivel de ser. Sí, efectivamente es interesante lo que tú mencionas porque el ser despierto no garantiza una alta frecuencia en el fondo. No. Mm, mm. Significa que uno puede pasar en la vida cotidiana, pasar por estas fluctuaciones, digamos, y al estar despierto toma conciencia que en realidad ocurrió una reacción, entonces reencausa nuevamente esa vibración a una más alta. Claro. Eso es, digamos. Así como también pueden haber seres despiertos y como tú lo mencionaste hace un rato, su decisión es mantenerse en una baja frecuencia, digamos. Sí, En una frecuencia, por ejemplo, de ejercer el dominio del poder sobre otros, dominar, digamos. Y pueden estar muy conscientes y que eso es parte de su experiencia de vida, digamos, el ejercer el dominio, el poder. claro. Y puede ser caracterizado como un ser despierto, digamos, consciente del ejercicio de lo que está experimentando físicamente en esta realidad, digamos. Y como tú lo mencionaste, el ser ascendido es un sello vibratorio que está caracterizado por un estado de conciencia Ujú. con aquellos aspectos que tú mencionaste de ir propendiendo paso a paso como estados de felicidad, de alegría, hasta llegar a esos estados de completa sabiduría, de éxtasis, como dice Inelia, y donde además eres consciente de que estás en un estado de unidad, no perdiendo ese estado de individualidad, digamos. Ese es el gran desafío, siento yo que existe para todos nosotros, de tener esa conciencia en esos estados, digamos, y tal vez sea una de las razones de la experiencia de la dualidad, digamos. Sí, claro. O sea, nos mantenemos en un estado de dualidad, reconociendo lo que somos como esencia y que es más fácil en un estado de unidad, digamos, Sí, porque tenemos esa visión amplia, ampliada, claro. de reconocer realmente lo que uno es Ujú. y de lo que es haciéndolo igual a lo que somos, porque como es una unidad, no existe el yo ni el nosotros, es todo. Es un todo, ¿verdad? Sí. Y también me pongo a pensar que, chin, se me fue la idea. Es que algo dijiste que me... Ah, que sí, que ese estado de ascensión también es bien personal, ¿no? O sea, no significa que todos tenemos que estar en el mismo nivel. O sea, ¿dónde estás tú y a dónde quieres llegar? No significa, claro, sería nuestra condición natural, natural, es que estamos todos interconectados y que somos parte del todo y que podemos entrar y salir con facilidad, ¿no? De ese estado de individualidad a un estado de unidad. Sin embargo, dependiendo de nuestras experiencias que hayamos elegido aquí, vamos a tener, por ejemplo, ya llegué a total mi ascensión y a lo mejor para una persona era, como dijimos, el ejemplo que mencionamos antes, era salir de la tristeza y llegar a estar contento con sí mismo, ¿no? Y no estar perdido en esa tristeza. Y a lo mejor para esa persona es un salto enorme. Y en ese estado ya de no estar en esa tristeza o desespero, para él ya es, o sea, se siente como éxtasis, ¿no? Son cuestiones que he tenido desde que estaba pensando sobre la ascensión, porque dije, bueno, ok, sí, hay personas que van a tener su individualidad en esa ascensión, ¿verdad? Y mientras haya luz, oscuridad, pues siempre va a haber ese nivel de, ok, puedo ascender más o me engancho en ciertas cosas, pero luego las sobrepaso y llego a ascender a otro nivel de entendimiento. Ahora,
si estamos yendo hacia un paradigma donde solo hay luz, ¿cómo va a ser esa ascensión, no? Me pregunto ahora si ya no hay interacciones de baja frecuencia, ¿cuál va a ser esa ascensión? O sea, es como curiosidad, como de que digo, ay, bueno, va a ser como ese estado de conciencia amplia donde, bueno, yo creo que todavía como no lo hemos experimentado en su totalidad, vamos a empezar a experimentar todavía más y más intensamente, a lo mejor el amor, la luz, más inspiración. Y tiene que ver, yo creo, mucho con nuestro propio poder, con nuestra propia capacidad de hacer. Porque me imagino que entre más vamos en esa ascensión, nuestras vidas automáticamente se van zafando de las bajas interacciones, del sufrimiento, de la sobrevivencia, de todas esas cositas que formaban parte de la otra experiencia. Tengo mucha curiosidad. Sí, es que sabe eso que mencionas de, bueno, hay varios elementos aquí que podemos continuar comentando. Uno de ellos es lo de que la ascensión no son jerarquías, Exacto. son sellos vibratorios, Sí. eh, y que uno lo va experimentando internamente en la medida que va ampliando su conciencia, digamos. Y eso que acabas de mencionar sobre la curiosidad, cómo son esos estados de unidad, digamos, de ascensión, o, s- o estar en una posición de un ser ascendido, cómo será, digamos. Y esas inquietudes, tal como tú lo estás manifestando, es lo que va propendiendo uno a llevarte, digamos, hacia ese otro eslabón de otro estado, de ir como resonando con esa soberanía que uno es. Entonces, al estar ya posicionado en un estado de unidad, como ya mencionamos, se dan ciertas características. Un estado de éxtasis, de completa sabiduría. Por lo tanto, tú te puedes mantener en ese estado, digamos. Y reconoces eso que tú eres, que eres un Dios, una soberanía, digamos, y que también estás experimentando un estado de dualidad, que es como un juego, como lo hemos comentado en otras ocasiones. Y que uno en la vida cotidiana, en este proceso de transición, estamos dando pasos, por ejemplo, en la forma en cómo nosotros estamos percibiendo e interactuando con nuestro medio ambiente, por ejemplo, con lo que es la naturaleza, con lo que es el colectivo de los animales, de las aves, de las plantas, y toda esa mayor conciencia de cómo estamos interactuando nos permite ir avanzando en esa curiosidad que tú mencionas. Sí, Claro, así lo decodifico yo de esa manera, digamos, sí. que estamos en ese proceso. Y además, independiente de que exista un estado de transición con un split, pero también es algo que está dentro de este estado de unidad, digamos. Porque como estamos en la experiencia de la dualidad, para experimentar la dualidad, como es un juego, experimentarla, digamos. Pero en esencia, en raya para la suma, al final, somos el todo y la nada, digamos. Y estamos justamente en ese despertar, en ese avanzar de nuestras curiosidades, digamos. Hay algo importante que tú mencionaste, que el estado de la ascensión, digamos, como son sellos vibratorios de la energía, no son jerarquías como uno conoce el concepto de jerarquía, son diferentes para cada fractal. Pero al tener una conciencia avanzada, estamos reconociendo que somos un todo, digamos, un estado de unidad. Ujú. Entonces, en la medida que nos vayamos haciendo más conscientes cada día en nuestra vida cotidiana, es posible que se nos vaya haciendo en forma individual y colectivamente más fácil, entre comillas, avanzar
Ujú, en salir de esos estados, por ejemplo, del víctima agresor salvador, del reaccionar y pasar al responder, porque ya vamos tomando conciencia, vamos siendo más conscientes de que nuestra esencia es otra, digamos. claro. Bueno, hay dos cosas que escuchándote hablar sobre las experiencias, porque nosotros pensamos también que el estado de unidad es lo máximo. Hasta ahí llegamos, o sea, ser el todo. Pero dice, bueno, no sabemos qué hay más después de la unidad, porque además unidad significa uno, ¿no? Y a lo mejor hay otras unidades ahí. Entonces, nuestro concepto en este momento, como seres humanos que estamos experimentando la dualidad, lo que sabemos es que somos la unidad, pero a lo mejor expandiendo todavía más nuestra conciencia, podemos llevar a otro nivel de entendimiento y pasar a otros niveles superiores de experimentar algo completamente diferente a lo que es la unidad, o a una unidad más avanzada, o a qué sé yo. Y yo me imagino que es parte de lo que a lo mejor Inelia, o sea, el we es, ¿no? Porque dice, bueno, y es que no somos la unidad, es que nosotros somos una conciencia de algo, pero pues recolectamos información y no es algo concreto y no es algo que podemos entender, que ellos no, o sea, no nos pueden explicar, porque nuestro nivel de entendimiento en este momento, como dualidad, no lo podemos conceptualizar. Y entre más elevemos nuestra conciencia, digo, es lo que me quiero imaginar, que entre más elevemos nuestra conciencia y pasemos a esos niveles y experiencias de luz en un paradigma y en un universo donde solo existe luz y la exploración aún de la conciencia expandida en fisicalidad, podremos entonces entender y captar conceptos mayores. Es bien interesante, digamos, el poder ir comprendiendo diferentes aspectos o caracterizaciones que tienen la ascensión y los estados de unidad, digamos. Sí, Estaba, mientras tú conversabas, digamos, estabas platicando, eh, estaba imaginando, digamos, un estado de unidad en donde lo podría caracterizar también la armonía, el equilibrio, el perfecto equilibrio. A propósito de lo que tú mencionaste del we, del nosotros, digamos. Seguramente eso, ocupar esas palabras pueden tener un significado de no perder de vista de que tenemos una experiencia que estamos, valga la redundancia, experimentando en este momento, pero que somos una unidad, digamos. Somos eso, digamos. sí, Y que estamos experimentando una dualidad que simplemente es un tipo de experiencia, es un juego, es un acuerdo, y en donde existen determinadas reglas para poder vivir esta experiencia de dualidad, porque nos pusimos de acuerdo, digamos. Y en el fondo claro, lo que estamos haciendo, a través de una actitud curiosa, digamos, de curiosidad, estamos recordando lo que somos como esencia, digamos. Entonces estamos como retornando, es que ni siquiera retornando, porque si yo ocupo la palabra retornar es como que claro. Lo no, dejaste, siempre hemos sido un estado de unidad. La claro. diferencia es que nos Es que hemos no lo fractalizado vemos. por nuestra propia decisión, digamos. No lo vemos, claro. Yo siempre, por ejemplo, en este último tiempo me he ido observando mi cuerpo físico, que está compuesto por más de 50 millones de células, que eso ya está conversado y demostrado que eso es lo que ocurre. Sí, Y yo lo asimilo que esa unidad es el cuerpo, son todas esas células, digamos, y que tienen, cada una de ellas tiene su propia experiencia. sí, Los órganos, cada órgano nuestro,
es una comunidad de células que están ahí formando ese órgano, esa parte ya más física, más densa. Claro. Y Y están viviendo su propia experiencia, en su rol, en su función, en lo que han elegido, digamos, ser. es bien interesante porque hay otro aspecto sobre eso, esto de la ascensión, que por lo menos yo sentía que para llegar a esos niveles de ascensión o de la iluminación, tienes que dejar tu vida cotidiana. O sea, eso es nada más para las personas que se dedican completamente todo el tiempo, por ejemplo, antes como los veía yo, las personas religiosas, ¿no? Que están constantemente dedicadas a Dios y a bla, bla, bla. Y, y no lo veía yo como algo que era posible para una persona común y corriente, ¿no? O sentía que tenía que sacrificar mi familia, o el tener un esposo, o el tener dinero, y todas esas otras cosas que significa tener una experiencia de dualidad aquí en la Tierra, ¿no? A nuestro planeta. Y eso me llamó mucho la atención también, porque muchas veces, cuando estaba haciendo yo mi mentoría con Inelia, yo muchas veces, por ejemplo, estaba en meditación y me sentía, realmente llegaba a ese punto de sentirte como en la unidad, de que todo está perfecto, existes y todo está bien, no hay necesidad, pero llegaba a ese punto y en un instante mi ego como que me sacaba y me decía, no, porque ya no vas a querer nada. O sea, era el miedo del ego de existir y de no tener deseos, porque en mi mente, o el razonamiento que cruzaba por mi mente, era, si te sientes tan bien y feliz en este instante, ya no vas a querer manifestar una casa, por ejemplo. Ya no vas a tener, ya no sientes, vas a tener la necesidad de querer un carro. Y entonces eso va a parar tu manifestación. Y logré entender ya cuando estaba en la mentoría, porque mencioné eso, me dijo, es que eso es una trampa. Ha sido un programa instalado precisamente para la manifestación, porque cuando estás en un nivel de unidad y perfección, todo fluye. Automáticamente en tu vida todo empieza a fluir y todo se soluciona, o sea, todo está dado, por así decirlo. Y es lo que muchas personas enseñan, ¿no? Ese estado de, por ejemplo, no sé, Abraham Hicks, que dice, métete al vortex, solo conéctate a tu vortex y ya. Entonces ha sido hackeado esa idea de cuando nos dejamos fluir y pertenecer y estar en ese estado de unidad o ser en ese estado de unidad es cuando nuestras manifestaciones llegan, ¿no? Nuestra vida se acomoda, todo lo que queremos en nuestra vida porque la queremos y porque la deseamos y porque la merecemos, está dado. Es una vida fácil, o sea, ya no, y ese es uno de los aspectos del paradigma de luz-oscuridad, que no es fácil, tienes que sobrevivir, tienes que luchar, a diferencia de pasar a una vida fácil. Y es un concepto que o sea, no lo podemos a veces conceptualizar, ¿verdad? Así como que, ¿cómo fácil? Como que, ¿qué? Si hemos pasado miles y miles de años con trabajo, ¿no? Con esfuerzo, tienes que trabajar, tienes que esforzarte, es algo innato en nuestro cuerpo, pero que estamos saliendo de ahí. Sí, es interesante lo que mencionas, Iliana, digamos, porque, claro, efectivamente nosotros hemos vivido por algún tiempo el proceso de manifestación basado en la sobrevivencia. Y la sobrevivencia tiene una serie de elementos, como por ejemplo el sufrimiento, el dolor, el que tiene que ser con esfuerzo, como tú mencionabas, digamos, y prácticamente eso ha estado de alguna manera marcando la vida cotidiana, digamos, de la luz y oscuridad, digamos. Porque muchos de los procesos de manifestación del colectivo humano
tienen ese elemento base que parte por un dolor, se transforma todo eso en algo positivo, o sea, pasar de un aspecto negativo a uno positivo, digamos. Entonces, como tú mencionaste hace un rato, en el estado de unidad no hay desequilibrio, no hay luz y oscuridad, digamos, hay armonía, digamos. Y tú puedes seguir en ese estado de co-creación, de manifestación. Y es más fácil porque estás en armonía. Por eso se nos van haciendo en nuestra vida cotidiana, uno lo puede ir observando cuando va manifestando, por ejemplo, cuando quiere buscar un estacionamiento. Entonces, si uno está armónico, en conciencia, en una vibración alta, digamos, entra en esa vibración de la unidad para manifestar ese estacionamiento y justo vas llegando y alguien va saliendo y tú aprovechas y te metes, digamos. Y es re interesante, digamos. Y esos son estados que uno los puede hacer en nuestros procesos de manifestación cotidiana, hacerlo lo más habitual posible, digamos, durante nuestro día a día. Sí, Y así vamos avanzando, con esa curiosidad. bien interesante, Ricardo, porque eso que acabas de mencionar del estacionamiento, ¿verdad? Y las manifestaciones, realmente el estar en un estado, como dices tú, de equilibrio, es salir de la resistencia. Y en resistencia me refiero a que automáticamente estás pensando, ay, no voy a encontrar estacionamiento. O automáticamente estás pensando, no voy, o sea, hay algo que está haciendo como chocando con el flujo, ¿no? Con algo que fluya, con toda la energía que esté en movimiento. Estás ahí, hay algo, algún pensamiento que o dice, no vas a poder encontrar el estacionamiento, o es difícil encontrar el estacionamiento, o ya voy tarde, no voy, lo que sea. Pueden ser miles de cosas. Pero cuando sueltas esa resistencia, entonces las cosas fluyen, estás en ese estado de Sí, equilibrio, como mencionas tú. ujú. Qué Sí, no, interesante. es interesante, digamos, yo creo que estos conceptos que estamos compartiendo son importantes el que nosotros los mantengamos frescos, digamos, en nuestra vida cotidiana, porque eso nos puede ayudar a fluir de una manera distinta, digamos, ir propendiendo, digamos, hacia unos estados, sensaciones, emociones más de mayor tranquilidad, de mayor felicidad, de mayor alegría, digamos. Porque esos estados de duda o en lo que estamos manifestando ya va bajando nuestra frecuencia. Y Claro. en la medida que va bajando, claro, vamos resonando con, con frecuencias que son bastante bajas, como el miedo, por ejemplo. Y ahí ya la experiencia ya se puso de otra forma, digamos. Ay, así es. Bueno, pues creo que estamos llegando al final de nuestra exploración. Y bueno, ¿algo más que quieras comentar, Ricardo? Es volver a recordar, digamos, el que tengamos presente estos aspectos. Yo siento que nos puede ayudar bastante a todos a que recordemos día a día, momento a momento, lo que más podamos, digamos, porque eso nos ayuda, son como una especie como de herramientas para ir manteniéndonos por mayor lapso de tiempo lineal, digamos, en esos estados de mayor tranquilidad, de mayor alegría, digamos. El Sí, punto de referencia del estado de unidad. Sí. sí, así es. Bueno, pues muchas gracias a todos y próximamente les estaremos anunciando, tenemos dos eventos, uno va a ser una entrevista en vivo con Inelia. Bueno, la fecha ya está, creo que es diciembre 7. ¿Qué preguntas les gustaría hacer a Inelia? ¿Qué dudas? ¿Algún tema que quieran ir más a fondo? Y también vamos a tener nuestro taller. Pronto les vamos a dar las fechas y es el próximo año, a principios del año, en enero.
Así que estén pendientes. Va a ser un taller muy interactivo donde vamos a estar aplicando directamente ejercicios que han sido impartidos por ella y muchos otros aspectos también en referencia a cómo implementar toda esta información en nuestra vida cotidiana. Gracias, Ricardo. Gracias a ti, Liliana. Gracias a todos. Será hasta la próxima. Hasta la próxima.